Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, se escucha. Bien, tenía problemas antes y no lograba escucharlos ni me escuchaban a mí. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. ¿Estuvieron viendo ahora sí ejercicios? ¿Sí? ¿No? Asumo que el silencio significa que no. Yo estoy viendo Bueno, algunos, pero me faltan unos cuantos todavía. bien, Yo ya- están trabajando con la unidad temática 3. Sí, 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 y vi que hoy bueno, ayer en realidad subiste ya la resolución de todos. Sí, subí, de hecho nos queda poco tiempo, ¿no? Por eso les estoy subiendo. Yo esperaba que compararan resultados con eso y ya tuvieran los de ustedes, ¿no? Traten de mirar la resolución una vez que han planteado ustedes su propuesta. O sea, resuelvan todo y después recién chequeen con la resolución. De manera que entonces sigan ejercitando lo que es pensar y aplicar el teórico. Y luego, aunque esté equivocado algo, ustedes se fijan en la resolución, ven el porqué y van entonces incorporando las cosas. Sí, sí, bien. Nos queda poco tiempo, o sea, Ujú. tenemos una clase más y después ya sería el parcial. La clase que viene lo que pensábamos hacer era en realidad una consulta general, Perfecto. pero hoy Te hago vamos a una- redondear. Sí, Sí, perdón, te hago una consulta. Lo que se introdujo la clase pasada de procesos, sí. eso ya está subido porque yo capaz no lo encontré en la plataforma. Te referías a Yo otra lo... cosa entonces, el sentido de los procesos. Pasa que variación de energía en los procesos también trae la palabra proceso. Bien. Sí, la unidad 4 y 5 se los voy a subir ahora que termine la clase, que es lo que voy a utilizar como diapositiva hoy. Está bien. Y ¿Tá? esto también entra en el parcial, ¿verdad? Sí, lo que demos hoy, nada más que eso. ¿Tá? Y Ah, ¿es hasta lo que lleguemos hoy? es hasta lo que lleguemos hoy, porque la clase que viene sí va a ser consulta. Lo que voy a Sí, tratar consulta. de ponerles después, subirles hoy mismo los ejercicios, esta vez se los voy a subir con la resolución, son menos ejercicios, y después vemos cómo trabajamos. Ustedes, o sea, probamos la modalidad con Daniel de que tuvieran clases lunes y jueves, pero no resultó tan efectiva, porque creo que ese horario no les servía a la mayoría. Daniel me dijo que tuvo muy poca asistencia. Bueno, el jueves pasado yo esperé para conectarme, pero tampoco, no sé, el anterior, el link que compartió, nunca ingresó. Sí, Y él me este dijo, jueves, no sé qué pasó, pero tampoco ta, pudimos ingresar porque no había link. le voy a preguntar, porque la verdad es que él me dijo que este jueves pasado entraba. Em, Yo igual no insistí porque como tú pasaste el archivo, ya tiene la resolución de los misterios de la cámara y se entienden bárbaro. Ya los revisé y se entiende bien de bien. sí, bien. Sí, en realidad era eso, nada más lo que iban a ver era la resolución de los ejercicios. Si ya se entendió, bárbaro. Si no, lo que sí pueden hacer es solicitarnos, por lo menos a mí, si ustedes quieren, yo me conecto en los horarios de laboratorio. Lo que preferiría es que me digan en qué horario ustedes me escriben que necesitan consulta y programo la reunión y tenemos en el horario de laboratorio. Lo que pasa es que aparentemente esos horarios no servían tanto, o sea, la vez que tuvo clases dos, tres alumnos. Si quieren puede ser lunes y jueves la semana que viene. Y yo entro a las 2 y veo si les puedo preparar algo, pero más que nada ya a esa altura me gustaría que tuvieran ejercicios hechos y dudas. Entonces me van preguntando dudas de lo que sea que vimos, tanto de cualquier unidad que vimos, aunque prefiero que las unidades iniciales las vean con Daniel, y Daniel va a estar el martes, pero que ya sean dudas puntuales para que entonces tengan un avance más importante. Sí, pues ya va a ser la semana anterior al parcial. Profe, hay una compañera esperando para entrar. Gracias. Sí, es que esto, a ver, ahí. Bien, entonces la idea es que lo que veamos hoy sí va a ir y les voy a tratar de dejar algo más capaz que en video. Pero vamos a ver si podemos terminar, por lo menos redondear, porque sí estamos atrasados, como ven, con respecto a lo que queríamos dar para todo este semestre. Les voy a dejar después un video, que eso sí va a ser fuera de lo que es el parcial, de lo que es 6 y 7, para que luego lo podamos retomar en el segundo semestre. ¿Ah? Entonces vamos con lo que teníamos para hoy.
Creo que voy a salir de acá porque voy a ir hasta la diapositiva número 17. Más o menos habíamos quedado por acá. Bien, entonces habíamos visto, si no me equivoco, en la última parte, lo que era fuente térmica, y habíamos llegado a plantear también cómo quedaba ese delta S para el caso de la fuente y que lo podíamos expresar en función del calor que se tomaba desde el punto de vista del sistema, es el calor que intercambia el sistema. Después empezamos a ver lo que era un cambio de fase reversible y lo planteamos entonces a ese delta S en función de el delta H. Entonces, generalizando para cualquier transición de fase que ustedes tengan, que como saben las transiciones de fase son a temperatura constante, toda la energía entregada se utiliza en el cambio de fase. Entonces, para cualquier cambio de fase, que eso puede incluir lo que son formas aleotrópicas, como puede ser carbono grafito, carbono diamante, las formas, no sé si conocen el dióxido de titanio, también tiene una forma que se llama anatase y rutilo. Entonces, todos esos cambios de fase, no solamente entre distintos estados de agregación, sino distintas fases a veces de, por ejemplo, una fase sólida, los podemos calcular para todos esos casos el delta S de la transición en función de ese delta H y de la temperatura de equilibrio en forma análoga a lo que estuvieron viendo la clase pasada. A su vez, para una reacción química reversible, o sea que es una reacción en equilibrio, cuando la presión y la temperatura sea constante, será también entonces el delta H de reacción va a ser constante, o sea, porque la temperatura va a ser constante. Entonces vamos a poder calcularlo como el delta H de reacción sobre la temperatura. Si no es reversible, entonces tendríamos que calcularlo mediante lo que plantea ahí, la diferencia de entropía entre la entropía de productos y la entropía de reactivos, que vamos a ver que lo podemos plantear en este caso como la entropía, la sumatoria de la entropía que aportan los productos menos la sumatoria de la entropía que aportan los reactivos. Entonces, para calcular el delta S nos vamos a estar basando en esta ecuación donde vemos que la variación del calor reversible la podemos expresar en función de la energía libre y del volumen, ¿sí? De una variación de energía libre o una variación de volumen. Si esta ecuación nosotros la dividimos por la temperatura, vimos que la variación de calor reversible sobre la temperatura nos estaba dando justamente el diferencial eso, la variación de entropía. Nos queda del otro lado dos términos, uno que depende de la variación de energía interna y otro que depende de la variación de volumen. Entonces, si estamos trabajando a volumen constante, nos vamos a quedar con el primer término, ¿sí? Ese dB va a ser 0 y por lo tanto solamente vamos a tener 1 sobre T por variación de energía interna. Eso nos dice que entonces un aumento de la energía interna va a determinar un aumento en la entropía. Si por el contrario estamos trabajando con una energía interna constante, nos va a quedar solo el segundo término y entonces cuando el volumen aumente vamos a ver un aumento de la entropía, ¿sí? Ahora, si nosotros consideramos esa ecuación que veíamos recién, ¿sí? Si expresamos la variación de energía interna como lo habíamos visto hasta ahora, ¿cómo calculábamos una variación de energía interna, que fue lo que estuvimos haciendo? Olvídense del diferencial y piénsenlo como delta U. Hasta ahora en los ejercicios, ¿qué hacíamos para calcular la variación de energía interna? Un final menos un inicial. Puede ser un final o un inicial, solo que usualmente no contamos con valores absolutos de energía interna, pero teníamos una fórmula que utilizábamos, por ejemplo, si hay un cambio de temperatura, si lo expresamos en función de un cambio de temperatura, que de hecho dijimos función exclusiva de la temperatura. Los calores específicos por las temperaturas. Exacto, el calor Delta T. específico, por ejemplo, o el molar, y en particular para delta U, ¿cuál era el que usábamos? C sub B. C sub D, exacto, el calor específico, o más bien, la capacidad calorífica a volumen constante.
Entonces, en este término vamos a trabajar de esa forma. Mantenemos el 1 sobre T y este dU lo vamos a expresar como capacidad calorífica por dt. Y por el otro lado tenemos P sobre T por dB, y ahí lo que vamos a considerar es gas ideal. Y vamos a expresar entonces este dB en función, ese P sobre T en función de gas ideal. De esa manera es que vamos a llegar a esta ecuación. Entonces tenemos ahora la variable temperatura y la variable volumen. Recuerden que esto es capacidad calorífica, volumen constante, que puede ser, como decía la compañera, un calor específico, que quiere decir que está expresado por gramo, o puede ser una capacidad molar. Entonces, en ambos casos, lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar por la masa o por el número de moles, porque recuerdan que la entropía es una función extensiva, igual que el tau, igual que, ¿cuál fue la otra que trabajamos? Delta H. Entonces, vamos a tener que considerar la cantidad de moles o la cantidad de masa en cada caso. Este CB ya incluye eso, ¿sí? No es por unidad de. Por este lado simplemente aplicamos la ecuación de gas ideal y por lo tanto nos queda en función del número de moles y la variable volumen, que es la que estamos trabajando en ese término. Entonces, a partir de esta ecuación podemos trabajar a temperatura y volumen variable o a temperatura y presión variable. Si consideramos temperatura y volumen, entonces al integrar esto, yo sé que ustedes no han visto integrales, así que no se estresen demasiado por eso, simplemente que de esta ecuación vamos a llegar al integral a que nos queda el logaritmo de T2 o T final sobre T inicial por la capacidad calorífica, y acá mantenemos lo de que hay que multiplicarla por la cantidad, y por el otro lado, NR el logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. ¿Sí? Entonces, si ustedes conocen cuál fue la variación de temperatura en el sistema y la variación de volumen, van a poder determinar entonces la variación de entropía que sufrió el sistema. ¿Sí? Esta es análoga, pero ahora lo que se utiliza es variable temperatura y presión. La integral, digamos que se resuelve diferente, porque ven que cambiamos la forma en que dejamos expresada la ecuación de gas ideal. Simplemente en qué parámetros nos vamos a basar, cuáles son los datos que vamos a conocer. Entonces, en principio, ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos, ¿sí? Y por supuesto, si trabajan a volumen constante, por ejemplo, este término no va a considerarse y solamente van a utilizar este. Pero no se tienen que preocupar en cuál de las dos es válida. Cualquiera de las dos que utilicen deberían llegar a lo mismo. ¿Sí? Entonces se basan en lo que les queda más cómodo de acuerdo a los datos. Otra cosa importante de acá es que si nosotros tenemos fases condensadas, ¿qué fue lo que dijimos? Si son, no me acuerdo si eso lo vieron con Daniel o conmigo, si son fases condensadas quiere decir que son incompresibles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que no va a cambiar apreciablemente para líquidos y sólidos? ¿O vamos a estar considerándolo así para el curso? El El volumen. volumen. El volumen, correcto. Entonces, en realidad, para líquidos y sólidos, este segundo término no lo vamos a considerar. Vamos a considerar que se mantienen y las diferencias tanto de presión como volumen no van a influir. Entonces, para ellos, esos casos se van a quedar con el primer término únicamente, ¿sí? Aunque sí tienen que recordar la parte de que esta capacidad depende de la masa. Bien, ¿algo más de acá? Creo que no. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Y acá lo que tenemos es qué pasa si hay reacciones químicas. Cuando hay reacciones químicas, lo que van a ver es que van a tener una variación de lo que es la capacidad calorífica en el sistema por la transformación de esos reactivos en productos. Entonces, en ese caso, siempre que no exista un cambio de fase, como les dice ahí, entre las temperaturas que estamos trabajando, lo que se va a poder hacer es calcular la variación de entropía a partir de variaciones o sea, una variación de entropía entre una situación 2 y una situación 1 va a ser igual a la variación de la capacidad calorífica a presión constante por el logaritmo de T2 sobre T1. Y acá lo que les plantea es qué pasa si yo trabajo en condiciones estándar. Condiciones estándar estrictamente es un bar, pero antiguamente se utilizaba una atmósfera, y una atmósfera y un bar son aproximadamente iguales. Entonces, a los efectos del curso, nosotros vamos a seguir trabajando con una atmósfera, que es lo que estamos más familiarizados y que aproximadamente es lo mismo que un bar. Si la presión es igual a una atmósfera, entonces no cambia mucho respecto a la fórmula anterior, pero
simplemente vamos a poner este supracero y vamos a saber que trabajamos a una atmósfera y tenemos entonces una variación de entropía estándar. Por lo general, en Handbook van a encontrar justamente las variaciones estándar y por eso es que las estamos presentando, porque lo que vamos a encontrar tabulado siempre va a ser a una atmósfera. Profe, el delta Sí. CS, que es presión constante. Esto es la variación de la capacidad calorífica a presión constante. Gracias. Bien. Ahora, una cosa que es diferente, si bien todas las demás eran iguales con respecto a las funciones de estado que hemos estado viendo, una diferencia importante con la entropía es que sí vamos a establecer un cero absoluto. ¿Sí? Vamos a decir que, de acuerdo a la definición de Planck, la entropía de una sustancia pura, perfectamente cristalina, es cero en el cero absoluto de temperatura. ¿Y el cero absoluto cuál es? 0 Kelvin. Cero El Kelvin. 0 Kelvin, exacto, el que está definido por la escala Kelvin. Entonces, en esas condiciones, la entropía de una sustancia pura va a ser cero. ¿Eso qué significa? O sea, acá hay muchas integrales y capaz que eso marea un poco, pero no se estresen por eso. Si yo defino para esa condición, ¿sí? La entropía para esa sustancia que dijimos pura, perfectamente cristalina es cero en el cero absoluto de temperatura, para calcular la entropía de una determinada sustancia a una temperatura y presión, yo puedo establecer el cambio desde esa condición, ¿sí? Cristalina pura y a 0 Kelvin, pasando a esa situación en la que yo quiero determinar la entropía. Como es una variación, entonces puedo plantear que es para esa condición menos la del 0 Kelvin, ¿sí? Y de esa manera lo que voy a poder obtener, como esa es cero por definición, entonces voy a encontrar un valor que, si trabajo a una atmósfera, va a corresponder a la entropía estándar de esa sustancia a la cual estoy planteando la condición. Entonces, a diferencia de las anteriores, yo voy a poder encontrar tabulados valores de entropía estándar para una determinada sustancia. Y con eso voy a ser capaz de calcular entonces variaciones de entropía. ¿Sí? O sea que no importa que haya muchas integrales acá, la conclusión es que yo puedo determinar en este caso, al haber definido un cero de la escala de entropía, como quien dice, voy a poder entonces obtener valores de entropía estándar de una determinada sustancia. Bien, esto es más o menos lo mismo. Entonces, ahora lo que vamos a ver, si estoy tratando de resumir, digamos, un poco, porque quiero que en esta clase podamos redondear lo que es el curso, porque prácticamente es nuestra última clase. Entonces, vimos entropía y vimos que esta entropía, esta variación de entropía, podía ser nuestro criterio de espontaneidad cuando determinábamos la entropía del universo, lo cual requería que nosotros determináramos la entropía del ambiente, como habíamos visto, y la sumáramos a la entropía del sistema, ¿sí? Y de esa manera, recién cuando teníamos la entropía del ambiente, del universo, podía servirnos como criterio, ¿sí? De espontaneidad. La entropía del sistema podía ser menor que cero, y eso no nos está diciendo nada respecto a criterio de espontaneidad. Y la entropía del universo no puede ser menor que cero, solamente puede ser mayor o igual que cero, y es nuestro criterio de espontaneidad diciendo que cuando sea igual a cero el proceso es reversible, cuando sea mayor que cero el proceso no es espontáneo o es irreversible en el sentido en que está escrito, ¿sí? El problema, como vimos la clase pasada, es que determinar la entropía, la variación de entropía en el ambiente generalmente es bastante difícil. En el curso lo que vamos a estar utilizando para lograr ese objetivo es considerar una fuente térmica, que es lo que definimos ya la clase pasada, que no presenta entonces, presenta siempre transformaciones reversibles y por lo tanto no hay una variación considerable de la temperatura o la presión. Pero otra forma de eludir este problema es recurrir a lo que es la variación de energía libre, ¿sí? También vamos a poder establecer un criterio de espontaneidad, y lo que vamos a ver es que tiene también una restricción, aunque un poco menos complicada que lo que presenta el obtener la variación de entropía para el universo. Entonces, la energía libre va a ser también una función de estado, que la vamos a estar definiendo a partir de la entalpía y de la entropía, ¿sí?
esa energía libre entonces va a ser la entalpía menos T por la entropía. Y ahora vamos a ver cómo seguimos trabajando con esa ecuación. El criterio usted probablemente ya lo conocen, ¿sí? Cuando la variación de energía libre es menor que cero, el proceso lo vamos a considerar espontáneo, y cuando sea igual que cero, la situación, o sea, vamos a estar en el equilibrio. Cuando sea mayor que cero es cuando vamos a decir que el proceso no es espontáneo o es irreversible, ¿sí? Se debe entregar energía desde el exterior para que el proceso se realice. O sea, el proceso podría llegar a darse, pero no se va a dar sin que haya un aporte de energía de alguna forma desde el exterior, ¿sí? Entonces, basándonos en, permítanme que corra esto porque si no, no veo, no está la fórmula. Bueno, entonces, si nosotros nos basamos en lo que planteamos en la diapositiva anterior, acá, ¿sí? Esta definición, si nosotros lo planteamos en términos de variaciones, vamos a decir que la variación de energía libre es igual a la variación del entalpía menos T por delta S para una determinada temperatura de trabajo. Entonces, les iba a poner la ecuación acá, no me olvidé, pero por eso se las recuerdo, ¿sí? Delta H menos T por delta S, que probablemente ya lo han trabajado anteriormente. Entonces, acá lo que vamos a hacer es analizar en qué situaciones podemos estar. Vamos a ver que si el proceso presenta un delta H menor que 0, en cuyo caso, ¿cómo va a ser? Proceso exo o endo. ¿Sí me escuchan, verdad? Exo. Exotérmico, ahí está. ¿Sí? Libera energía, delta H menor que 0. Entonces, cuando el delta H sea menor que 0 y estamos en un proceso que sea exotérmico, si el delta S es mayor que 0, lo cual quiere decir que el proceso se da con un aumento entonces en lo que es la entropía, vamos entonces a tener un delta G que va a ser menor que 0 a cualquier temperatura. ¿Por qué? Porque vamos a tener delta H negativo menos T por delta S. El segundo término T por delta S también es negativo. O sea que la suma, que va a ser el delta G, a cualquier temperatura siempre va a darme un valor negativo. Entonces es un proceso siempre espontáneo, ¿sí? ¿Qué pasa si es exotérmico, pero tenemos una disminución de lo que es la entropía en el proceso, como puede ser una reacción química en la cual, por ejemplo, se produzca menor número de moles de gases como productos, o que estamos produciendo un sólido, ¿sí? Entonces tenemos que el segundo término ahora cambia de signo, porque lo que vamos a tener es delta H negativo menos T por delta S me va a dar positivo, y entonces ahí voy a depender del peso de estos dos términos para lo que es el resultado del signo del delta G. Entonces ahí lo que vemos es que vamos a tener dos situaciones. Si la temperatura es baja, entonces el segundo término va a ser el que va a pesar menos, y el resultado va a ser un delta G negativo con un proceso espontáneo. Por el contrario, si las temperaturas son altas, va a pesar más el segundo término, que es el positivo, y por lo tanto el proceso no va a ser espontáneo. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo hacemos el razonamiento? ¿Sí o no? Sí. Bien. Después tenemos tres casos más. Obviamente es análogo al anterior, pero ahora lo que vamos a considerar es un delta H positivo. Y en ese caso, si tenemos un delta H positivo y un delta S positivo, entonces vamos a tener que el segundo término va a ser negativo, porque tenemos menos T multiplicando, y por lo tanto ahora también vamos a tener una dependencia, como los signos son contrarios, del peso que tiene ese segundo término en función de si la temperatura es muy alta o muy baja, ¿sí? En este caso también tenemos un caso general, porque si ambos tienen el mismo signo, ahora este es positivo endotérmico, entonces es cuando sea negativa la variación de entropía y el segundo término termina siendo también positivo, ¿sí? En ese caso va a ser nunca el proceso espontáneo, ¿sí? Entonces, en estos casos donde es siempre espontáneo, nunca espontáneo, nosotros a partir de estos dos signos ya podemos realizar una conclusión final con respecto al delta G, ¿sí? Bien, ¿hasta acá más o menos se entiende?
capaz que esto no es nada nuevo, que ya lo vieron. Vamos a seguir entonces un poquito más con el trabajo de la energía libre. Perdonen que hoy no tuve tiempo de hacer las animaciones y eso me hace que no sea tan fácil preguntarles cosas. Entonces, vimos que la energía libre es una función de estado y como función de estado, entonces, va a cumplir ¿qué cosa? Si es función de estado, ya lo hemos dicho varias veces. El punto inicial y Estado el punto inicial, final. estado final. Depende. Exacto, depende solo del estado inicial y el estado final. O sea que todo lo que dijimos anteriormente para energía libre, perdón, para energía interna y para entalpía se cumple acá también. Y para entropía también. Solo dependemos de un estado inicial o un estado final, no nos importa entonces el camino y al igual que entonces los casos anteriores puedo utilizar las conclusiones de la ley de Hess para poder ordenar ecuaciones, plantear caminos alternativos y sacar entonces un delta G total o un delta G intermedio. Y a su vez que si tenemos un ciclo, el delta G va a ser 0. Es una propiedad también extensiva y por supuesto va a tener unidades de energía. Bien, esta ecuación, o sea, podemos trabajar mucho más con esta ecuación, pero vamos a hacer como el resumen de lo que nos importa. ¿Qué es lo que nos importa de esta ecuación? Que hay una restricción que proviene de este planteo para el criterio que vamos a utilizar como criterio de espontaneidad, ¿sí? La condición general de espontaneidad en sistemas se define para sistemas cerrados donde el trabajo es solo expansión-compresión. ¿Se acuerdan que hablamos que había un trabajo que era W', que incluía? Otros trabajos eléctricos. Exacto, trabajos que no fueran expansión-compresión, que puede ser trabajo eléctrico, por ejemplo. Muy bien. Entonces vamos a considerar que ese trabajo W' es 0 y por lo tanto solo considero trabajo de expansión-compresión al momento que planteo esta ecuación y que el sistema es cerrado. Entonces, considerando eso, el criterio de espontaneidad en realidad lo que dice es que la variación de energía libre o dG, diferencial de G, va a ser menor o igual que el opuesto de la entropía por la variación de temperatura más el volumen por la variación de presión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si la temperatura es constante, nosotros vamos a poder considerar solo el segundo término. El primero, que se basa en variación de temperatura, se va. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que dG sea menor o igual que B de P. Todavía sigue dependiendo de una variación de presión y una variación de volumen, o sea que no es con respecto a 0. Para que sea variación de energía libre con respecto a 0, como nosotros lo estábamos planteando anteriormente, tiene que ser AT y P constante. Y esa va a ser la restricción que tenemos que tener en cuenta acá. ¿Sí? En el otro caso tenía que ser para el universo y no para el sistema. Acá es para el sistema, así que ese problema lo salteamos, pero tiene que ser AT y P constante para que yo pueda utilizarlo como criterio de espontaneidad. ¿Qué significa AT y P constante? Como son funciones de estado, significa lo que planteábamos como para el delta H, por ejemplo, o sea, temperatura inicial igual temperatura final igual temperatura igual un valor constante. Lo mismo para la presión, ¿sí? La inicial y la final tienen que ser iguales, igual a una constante, aunque algo cambie en el medio, pero tienen que ser en el inicial y el final iguales. Entonces, esta condición de espontaneidad, lo que planteábamos antes, se va a cumplir cuando T y P, ¿sí? Usualmente se utiliza un subíndice delta G sub TP, que significa justamente eso. Bien, me avisan que hay una compañera esperando para entrar, pero a mí no me aparece en el sistema. Discúlpenme un segundo. ¿Sí pudo entrar la persona que estaba por entrar? Porque no me aparece nadie para entrar. Creo que lo del chat fue cuando recién arrancó la clase. A mí me apareció recién. Se pone en naranja cuando aparece y al menos yo lo vi recién y estaba mirando ese cuadrito. Pero capaz que lo vi ahora. Igual sí tengo una persona que entra y sale, capaz que tienen problemas de conexión. Si hay algún problema me avisan si es algo que pueda resolver. Bien, entonces el criterio de espontaneidad va a ser delta G ATP menor o igual que 0.
¿sí? Con lo que dijimos antes. Y acá lo único que les muestra es que entonces eso significa que la energía libre va a tender siempre a disminuir hasta alcanzar la condición de equilibrio donde la variación entonces es cero. Bien, ahí me apareció de nuevo el cartel de admitir. Bueno, entonces, ¿qué planteamos acá? Esto es la variación de la energía libre con respecto a la temperatura. En la fórmula que vemos acá, sí vemos que aparece la entropía, ¿sí? Como pendiente. Entonces, la pendiente de un gráfico de energía libre en función de la temperatura, sí, a presión constante, como les dice acá, para analizar la influencia o la variación de esa energía con la temperatura, va a ser en principio una recta, aunque también eso es una aproximación, pero en principio va a ser una recta de pendiente menos entropía, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Si tuviera animaciones se los hubiera preguntado un poquito, pero ¿cómo es la entropía de lo que es el gas con respecto a la entropía del líquido? Si lo hablamos como entropía molar, para un mol, ¿cómo es la entropía? Mayor. Mayor, correcto. ¿Sí? Decíamos que había mayor desorden en lo que es un gas con respecto a un líquido y a su vez con un líquido con respecto a un sólido también va a ser igual. Entonces, en principio va a ser mucho mayor la pendiente para el gas. ¿Sí? En valor absoluto, obviamente, porque es una pendiente negativa, pero entonces vamos a ver una situación como la que tenemos dibujada acá. La pendiente va a ser mucho más pronunciada para lo que es el gas con respecto al líquido y con respecto al sólido. Esto en realidad lo vamos a seguir trabajando en el próximo semestre. ¿Sí? Ahora solamente la idea de cómo depende la energía libre con la temperatura. Y después vamos a ver cómo usamos esto en el semestre que viene, perdonen que mi voz se está perdiendo, para hacer algunas conclusiones adicionales. Bien, entonces esta ecuación, que es la que estábamos planteando hasta el momento, que es una ecuación de Gibbs-Helmholtz, lo que nos plantea es un término que depende de la temperatura y un término que depende de la presión. Entonces, cuando nosotros tenemos una temperatura constante, recién estábamos analizando a presión constante y entonces nos quedábamos solamente con el primer término y vimos esa dependencia con la entropía de forma inversa, ¿verdad? Como la pendiente es negativa, al aumentar la temperatura veíamos que disminuía la energía libre, que es algo que me olvidé de comentarles acá, ¿sí? Aumento de temperatura implica una disminución de la energía libre, ¿sí? Hace más favorable ese proceso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer lo contrario, vamos a dejar constante la temperatura y concentrarnos en variaciones de presión. Si bien en la entalpía y en energía interna veíamos que las variaciones de presión las podíamos considerar despreciables, la mayoría de los casos, acá lo que vamos a ver es que ese término de presión es importante sobre todo con lo que son gases ideales. La ecuación estrictamente depende de una integral y la integral se hace para el caso de la energía libre entre 1 y P, o sea que se basa en la situación estándar, ¿sí? A una determinada temperatura, que es la que fijamos, pero va a ser con el supracero porque se definió la integral con ese 1. Más allá de la palabra integral, que sé que suena a qué es eso, capaz si no lo han visto nunca, lo importante acá es que nuestra referencia es una atmósfera. Entonces, cuando planteamos la energía libre a una determinada temperatura y presión, lo que vamos a tener, y una determinada variación de presión, es que depende de la situación estándar y de esta integral de BDP, o sea, de variación de volumen, de presión y en función de ese volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros estemos trabajando con sólidos y líquidos, si volvemos acá, lo que hemos visto, como les digo, de integrales, básicamente es que cuando algo es constante lo puedo sacar para afuera. Y si me queda solamente dp, es variación d. ¿Sí? Eso es lo que les había comentado porque lo hemos usado varias veces. Entonces, en este caso, justamente, si tenemos sólidos y líquidos, dijimos que vamos a considerar variaciones de volumen despreciables. Y eso va a hacer que para sólidos y líquidos lo pueda sacar fuera de la integral y me queda b de p. Y esa variación de presión, como les decía, va a ser la presión final menos 1 porque estamos trabajando con una referencia de una atmósfera. Obviamente, si digo 1, ya le estoy adjudicando unidades de atmósfera,
porque si no mi número cambia a 760. Entonces una de las cosas importantes es que trabajen en atmósferas cuando trabajan con fórmulas de energía libre. Y lo bueno para sólidos y líquidos es que entonces si el volumen era tan pequeño, ¿sí? Porque el volumen es pequeño, por lo general volumen molar, a menos que, como les dice acá, la presión sea muy grande, vamos a hacer una aproximación más así nos queda más simple. Y la entropía, la energía libre va a ser entonces AT y P para sólidos y líquidos aproximadamente igual a lo que es la entropía, la energía libre, perdón que estoy cruzado ahí, la energía libre estándar. ¿Sí? La energía libre estándar la pueden obtener de datos de tabla. Ahora, para el caso de gases, en realidad no va a ser tan sencillo, porque en ese caso, este segundo término con la integral no va a quedar, no va a ser nulo, sino que va a depender de RT sobre P, que sería, aplicamos nada más que para lo que estaba acá, que era el volumen, la ecuación de gases ideales. Lo que nos importa es en realidad lo que llegamos finalmente, ¿sí? Nos va a quedar entonces, considerando esta referencia de una atmósfera, que voy a poderlo plantear para una determinada temperatura y presión. Acá está planteado dividiendo por los moles, vamos a ver que eso es nada más que porque después vamos a definir esta energía libre por unidad de moles como otra función de estado, pero en principio nada más lo que hicimos fue despejar, ¿sí? Nos quedó la estándar nRT, logaritmo de la presión, contra la referencia de una atmósfera, y por eso les digo que tienen que utilizar entonces atmósfera. Vamos a dividir entonces por n y nos va a quedar de esta forma. Solo expresé esto de una manera diferente al dividir por n. Para gases ideales entonces vamos a utilizar esta fórmula y para sólidos y líquidos vamos a considerar que es igual a la energía libre estándar. ¿Sí? Después vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta fórmula. Bien, para definirlo en función de si yo quiero determinar, vieron que les dije que el delta G está expresado para cuando tiene el supracero una atmósfera, ¿sí? Pero no está definida la temperatura. Y al igual que el delta H, aunque en este caso lo vamos a considerar independiente, dependen entonces de la temperatura. Entonces un delta G para una determinada temperatura 2 va a ser diferente de un delta G para una determinada temperatura 1, ¿sí? Entonces, lo que establece Gibbs-Helmholtz es que nosotros podemos utilizar esta ecuación para determinar un delta G a una determinada temperatura conociendo el delta G a otra temperatura. Y para eso lo que hace es justamente suponer que el delta H es independiente de temperatura en ese rango y dedujo esta ecuación, ¿sí? Y esa es otra ecuación con la que ustedes van a poder determinar delta G. Si lo conocen a una temperatura, que puede ser que lo buscan en Handbook, entonces para obtenerlo a otra temperatura aplican esta ecuación. ¿Sí? Bien, y esto es lo que les decía de que podemos definir otra función de estado que nos va a ser muy útil, sobre todo en la segunda parte del curso, en el segundo semestre. Pero ahora la vamos a introducir un poquito nada más, porque está muy ligada a lo que es la energía libre, ¿sí? Es el potencial químico que la clase pasada creo que les mencioné cuando empezamos a hablar de potenciales, ¿sí? Entonces, el potencial químico se define como la energía libre sobre el número de moles. Bien, tengo Selmar Ortiz, que creo que tiene problemas de conexión. Bien, entonces el potencial químico dijimos que es por unidad de moles, la energía libre molar. Entonces, va a ser una función de estado, porque está definida a partir de la energía libre, que es función de estado, por lo tanto se cumple lo que dijimos antes para este potencial también, ¿sí? Que depende de sus estados, final e inicial, pero está dividido por el número de moles. Entonces, ¿qué tipo de propiedades? Ya lo dice ahí, no les puedo preguntar nada hoy. Bien, es propiedad intensiva, ¿sí? ¿Se acuerdan que les mencioné en las primeras clases que cuando nosotros hacemos el cociente de una propiedad extensiva sobre una propiedad intensiva, una propiedad extensiva sobre otra propiedad extensiva, el resultado va a ser una propiedad intensiva? Entonces el potencial químico no depende de la masa y vamos a ver que eso después va a ser una ventaja. De acuerdo a lo que vimos recién, ¿sí? La ecuación de
para gases ideales de energía libre sobre el número de moles, entonces podemos plantear esto directamente como potencial. El potencial a una determinada temperatura y presión puede ser definido a partir del potencial estándar a esa temperatura más RT logaritmo de P. ¿Sí? Bien. Como les decía, la energía libre la pueden encontrar en Handbook por lo general a una atmósfera y ahora, como la IUPAC cambió el criterio, probablemente a un bar. Entonces vamos a estar colocando simplemente ese supracero y nos vamos a estar refiriendo a la situación de una atmósfera. Después vamos a ver cómo trabajamos eso, porque ¿qué pasa? Cuando la energía es libre, es estándar, no tiene por qué ser criterio de espontaneidad si el proceso no se da a una atmósfera. Entonces, cuando el proceso sea una atmósfera, sí vamos a poder utilizarlo como criterio. Cuando no lo sea, no necesariamente, ¿sí? Probablemente no se pueda. Bien, acá lo que tienen es escrito lo que es la energía libre normal de formación a partir de los elementos en las formas más estables. Esto es exactamente igual que cuando hablamos de delta H de formación y dijimos que es para la formación de un mol a partir de sus elementos en las formas más estables a una atmósfera y una temperatura determinada, ¿sí? Entonces, es solamente una definición. Después vamos a ver cómo la aplicamos cuando tengamos un ejemplo de una situación. Bien, y acá lo que les decía recién, si el delta G es supracero, o sea, el que es a una atmósfera, entonces va a ser criterio de espontaneidad si solo si las reacciones se den en condiciones estándar, o sea, de ese valor de una atmósfera. Vamos a decir entonces que la reacción es exergónica cuando el delta G sea menor que 0 y la reacción ocurre entonces delta G estándar espontáneamente en condiciones estándar, o la reacción va a ser endergónica y no ocurre espontáneamente en condiciones estándar sin que le ocurra un acoplamiento, ¿sí? Con, por ejemplo, un trabajo útil. Bien, entonces ahora hasta acá dudas de lo que vimos, ya lo habían visto antes probablemente. ¿Sí, no? ¿Dudas? ¿No? Espero que me estén escuchando. Entonces, vamos a ver los ejemplos ahora de aplicación de las ecuaciones que estuvimos viendo. Tenemos que estudiar la espontaneidad de la reacción de formación de la glucosa. Y lo que tienen acá es planteado justamente la reacción de formación a partir de dióxido de carbono y agua. Entonces, si ustedes tienen que determinar este delta G, que acá ya está el valor del resultado final, a partir de los delta G de formación, ¿cuál es la cuenta que ustedes van a hacer? Perdón, ¿qué preguntaste, Sanji? ¿Cómo van a determinar si ustedes tienen que determinar el delta G para esta reacción? Sí. Condiciones estándar, ¿cómo hacen, qué cuenta hacen para llegar a ese delta G? A partir del delta G de formación. Lo hicimos para el delta H de formación, si no me equivoco, y yo imagino que ustedes algo del delta G ya trabajaron, lo planteamos recién en el teórico. Y con los delta G de formación, Sí, por mol, lo correcto. sumo, como lo hacíamos con la ley de Hess, pero que Bien, sumábamos los delta H. es O sea, correcto. cada mol, o sea, correspondiente a cada uno de los factores, lo multiplicas por el delta H de formación y Sí, haces los delta H de formación de los productos menos la de los reactivos. correcto. ¿No? Yo quería verificar si ya lo conocían y si lo vimos, pero como recién lo vimos para ver eso. Entonces, si es así, vamos a hacer simplemente sumatoria de delta G de formación de productos, 6 por el del oxígeno, ¿sí? Que lo tenemos acá, que en realidad es 0, ¿sí? Porque estamos en condiciones
tipo, y después tenemos el de la glucosa por 1 menos el del agua por 6 y el del CO2 por 6. Nada complicado, solamente esa cuenta, y entonces llegamos al delta G de esa reacción. ¿Sí? ¿Qué me dicen con respecto a la espontaneidad? Que no es espontánea porque es positiva. Correcto. No es espontáneo porque es positivo siempre que trabaje en condiciones estándar, que es a partir de lo que yo determine. ¿Sí? A mí me dieron datos de delta G estándar, así que yo lo único que puedo decir es que en condiciones estándar no va a ser espontánea esta reacción. No dice nada de la temperatura, vamos a suponer que esto está a 298, ¿sí? Pero eso siempre que busquen los datos les va a decir a qué temperatura está. Entonces, para esas condiciones, esta reacción no va a ser espontánea. Bien, el otro ejemplo que tenemos es un poco efecto de la temperatura. Nos plantea la descomposición metabólica de la glucosa en el cuerpo humano como igual a la combustión de la glucosa. Si ustedes se fijan en la reacción anterior, ¿sí? La combustión de la glucosa en realidad es esta misma reacción, pero ¿en qué sentido? Es al revés. Es el sentido inverso, exacto. Entonces, vamos a volver con el ejercicio. Tenemos ese dato, ¿sí? Del ejercicio anterior. Nos dice que determinemos si la reacción va a ser espontánea o no, o es más favorable o no a 37. Y sí, esta parte me convendría haberla tenido animada, pero no me dio tiempo. Entonces, acá básicamente, capaz que me pueden decir por qué está planteado así. Este delta G que tenemos acá, ¿de dónde salió? La reacción esa Es esta reacción de formación de la glucosa. Si en realidad el proceso que tenemos ahora dijimos que es el inverso, ¿qué pasa con el delta G para el proceso inverso? negativo. Negativo. O sea que con lo que decíamos de la espontaneidad recién, este proceso, sí, lo que va a pasar con todos los procesos en realidad, si en un sentido es no espontáneo, en el sentido contrario va a ser espontáneo. Y justamente eso es porque se va a cambiar el signo y va a ser el signo opuesto, ¿sí? Entonces, el delta G estándar para la combustión de la glucosa, que el subíndice D es por descomposición metabólica, ¿sí? Va a ser el opuesto. Este delta H de formación de la glucosa, ¿cómo les parece que lo podemos haber obtenido? ¿Cómo lo obtendrían si yo les digo que pueden usar tablas? Por el mismo método que en el anterior allá está delta G, pero con delta H. O sea, Perfecto. hacer la sumatoria multiplicado por los correspondientes moles y restar. Exacto, de esa manera es que se llegó a ese valor, ¿sí? Simplemente buscamos los delta H de formación de cada uno de las sustancias que tenemos y después hacemos la misma cuenta que acá y obtenemos entonces el delta H, ¿sí? Nuevamente, como acá se pudo haber hecho al revés, pero no sé por qué razón y yo no lo cambié, se hizo para formación, entonces se tiene que cambiar el signo porque estamos ahora para la descomposición metabólica o combustión. Entonces cambiamos el signo. Y ahora lo que vamos a aplicar es la ecuación, ¿sí? Simplemente porque a veces las ecuaciones suenan a mucho cuando las vemos y después es nada más que cuentas. Entonces acá ponerle números. Si tenemos, no les puse la ecuación con letras, pero se acuerdan que era el delta G sobre T, ¿sí? Como está acá. Para la temperatura, que en este caso es objetivo, la pusimos acá, podíamos haberla puesto de este lado. Lo importante es que si esta temperatura coincide con el primer término acá. ¿Ah? Entonces va a ser, esa diferencia va a ser igual al delta H, ¿sí? Que lo pusimos entonces con su respectivo signo, o sea que acá va un signo de más, no cambia el signo de ese delta H, se los digo porque hay otras ecuaciones en las que van a ver que sí. Y colocamos la temperatura de 310 en primer lugar porque acá aparece en primer lugar. Haciendo eso entonces vamos a despejar este delta G, ¿sí? El delta G0 a 298 ya lo teníamos y lo obtuvimos de la reacción del planteo anterior. Y lo que hacemos es simplemente despejar de acá.
Entonces, ¿qué me dice? Con respecto a lo que les pregunta, Es más favorable. es más favorable, correcto. ¿Por qué es más favorable? Porque su valor es Y porque es más negativo el delta G. Son Negativo. es más negativo, o sea que es más favorable en el sentido planteado, que en este caso es para la descomposición o combustión de la glucosa. Perfecto. Eso es todo lo que tenían que hacer para el ejercicio. ¿Sí? Es simplemente un ejemplo de las ecuaciones que estuvimos viendo. Y acá lo que les pide es, vimos efecto de la temperatura, vamos a trabajar con efecto de la presión sobre la fermentación alcohólica de la glucosa. Entonces cambiamos la reacción, ahora va a ser fermentación alcohólica, ¿sí? Para dar entonces etanol y CO2. Entonces lo que tenemos es que determinar el delta G de la reacción a 25 grados y a nivel del mar. Buscamos entonces delta G de formación estándar a 25 grados para todas las especies que aparecen en mi reacción y determinamos un delta G de la misma manera en que lo hicimos hoy, ¿sí? Nos da menos 51,29 kilocalorías por mol. ¿Qué es lo que pueden concluir a partir de este valor? ¿Que es una reacción favorable? Bien, es una reacción favorable, una reacción que es Pero más que levemente favorable. bueno, son 51 kilocalorías, no son calorías, Está bien. pero más que favorable, ¿qué otra palabra podemos usar? Espontáneo. Es espontánea, bien, siempre. ¿En qué condiciones? En esas condiciones O sea, de temperatura y presión. 298 y como busqué en Handbook, este supra que era Estándar. estándar, o sea, Una atmósfera. una atmósfera. O sea que este delta G solamente me está diciendo que va a ser espontáneo el proceso si se trabaja una atmósfera. Entonces, les hubiera preguntado más cosas si hubiera animado las diapositivas, pero acá nos dice que lo comparemos en realidad a nivel del mar. Entonces, a nivel del mar o en el aire normalmente no hay tanta concentración de CO2 y lo que vamos a tener es que la presión es muy bajita y es con este valor de atmósfera. Entonces, lo que habían visto era que para calcular cuánto vale un delta G, lo que tienen que hacer es determinar el valor estándar, ¿sí? Y, perdón, y sumarles RT por logaritmo de la presión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy determinando acá en realidad? Si miramos este delta G que nosotros determinamos, entonces ahora cuando queremos calcular el delta G para esta reacción, pero en las condiciones de esta presión, voy a tener que entonces aplicar todo lo que dijimos antes, ¿sí? Voy a calcular el delta G, no en condiciones estándar de... A ver, ¿cómo lo planteamos? Porque no tengo todas las ecuaciones escritas. Lo primero que van a hacer es lo mismo que hicieron acá, ¿sí? Buscaban los delta G y decían, bien, el de productos por su coeficiente más el otro producto por su coeficiente menos el de reactivo. Eso fue lo que se hizo acá, ¿verdad? Ahora, si a mí me piden en otras condiciones, voy a hacer exactamente lo mismo, pero para cada una de esas especies tengo que determinar cuánto vale delta G. No el estándar, sino las condiciones que me pide. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Podrías repetir? Sí. Bien. ¿Cómo obtuvimos este? Sí, está claro o no. Sí. Es la sumatoria, ¿sí? La Lo que hice sumatoria de fue... los coeficientes por el delta G de los productos menos, bueno, lo de los reactivos. Ahí está, que ahora en este caso es uno solo. Eso mismo lo tenemos que hacer ahora, pero para el delta G de formación no estándar, sino a las condiciones del nivel del mar. Cambió la presión. Entonces, cuando voy a hacer eso, empiezo por el CO2 y digo, bien, ese no lo tengo. Déjeme un segundo. Bien. Entonces, pensé que tenía mensaje, pero no.
Denme un segundito. Bien, entonces estamos en el delta G para las otras condiciones, pero para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces tenemos que hacerlo para el CO2 y lo tenemos que hacer para el etanol y también lo tenemos que hacer para la glucosa, para poder luego aplicar esa sumatoria. Vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Qué pasa con el etanol? Tengo que determinar su delta G y multiplicarlo por 2, ¿verdad? ¿Sí? Sí. A otra presión. ¿Cómo lo hace? Es el delta G de formación más RT logaritmo de la presión. Bien, es correcto, pero para gases ideales. Igual recién lo vieron y no me quedan tan, bueno, tan prolijas armadas como para que lo pudiera poner acá. Entonces, ¿qué pasa? En líquidos y en sólidos es más sencillo todavía. Ah, El un delta término G, solo. sí, de hecho me queda el delta G a cualquier presión igual al delta G estándar, porque habíamos dicho que ese otro término que dependía del volumen, en realidad consideramos el volumen molar de los sólidos y líquidos despreciable, mucho menor que el de los gases, entonces nos queda el estándar es igual al delta G a otra presión. No hay cambio con la presión. Entonces, estos dos, este que suma y este que resta, quedan iguales esos términos. El que va a cambiar es solamente el CO2. Por eso acá aparece solo planteado para el CO2, porque es el único que cambia. Entonces ahí sí, el delta G de formación del CO2, que es el que me falta, lo calculo como el delta G de formación del CO2 estándar más RT el logaritmo de la presión. Después que obtengo ese, entonces ahí sí, vuelvo a calcular este delta G, pero ahora con el valor de delta G de formación del CO2 a esa presión. Y ahora sí, si comparamos este valor con este otro, este proceso es Espontáneo. espontáneo igual que el anterior y más favorable porque tenemos, como dijimos, un valor más negativo, al igual que en el caso anterior. Ahí es nada más que eso. Estos tres ejemplos son nada más que ver cómo se aplican las ecuaciones que vimos antes con números, ¿tá? Porque no han visto ejercicios todavía. Entonces ahora la idea es que yo les voy a dejar los ejercicios para que ustedes los miren. Son pocos ejercicios los que les voy a dejar, pero son los que tengo por ahora. Entonces después yo les cuelgo un video con algún otro ejemplo para que ustedes lo vean y les voy a pedir que ustedes traten de resolver y de plantear dudas, ¿sí? A través del foro, a través de, ¿sí? La vía que ustedes prefieran, pero que vayan ustedes resolviendo y me planteen las dudas, ¿tá? Porque queda poco para el parcial, así son ustedes los que van encontrando entonces qué es lo que no quedó claro y yo lo voy viendo. Pero más de esto que vimos hasta acá, no vamos a trabajar con lo que refiere a delta S y delta G, ¿sí? Esto va para el parcial todo. Esto sí, está un poco más resumido, pero es esto que vimos hasta acá, ¿tá? Después, vean los ejercicios, que no me acuerdo, porque creo que son 4 delta S y nada más que 2 de esta parte. No es mucho más complicado que lo que están viendo acá, ¿tá? Vamos a trabajar exclusivamente con fuente térmica, así que no van a tener mayores problemas con lo que es el delta S del ambiente. Ya vimos cómo se determina ese delta S para la fuente térmica. Y nada más que se pongan a hacer esa práctica, esos ejercicios para ver si hay alguna cosa que en el momento de aplicar las ecuaciones no queda tan claro, ¿tá? Terminen el repartido de trabajo y calor, capaz que les agrego algún otro ejercicio tipo con la resolución para que también vayan viendo. Profe, yo Sí, te confieso, los ejercicios últimos a mí no me salían. Digo, el 13 me hubiera salido a la mitad, pero 14 y 15 no tenía las ecuaciones. O sea, hasta que no lo mandaste, no me hubiese salido. 14 y Y 15. como que no entendía la letra. Entonces, después que mandaste la resolución, sí, porque fue más información. Bien, déjame ver cuáles eran 14 y 15, porque a todos les pasó lo mismo, les parecieron muy difíciles de entender esos dos ejercicios. ¿O no los han intentado?
Sí, estaban complicados, sí. Déjenme ver cuáles eran, porque yo todavía no estoy tan familiarizada con estos. Yo después tengo una pregunta respecto al parcial, sobre todo de la modalidad. Bien, yo tampoco tengo del todo claro la modalidad que vamos a utilizar todavía. Por lo visto, como no hay aprobación para y no estamos en condiciones de poder tomarlo presencial, lo que vamos a hacer es tomarlo de forma virtual. Lo que no sé eso es qué implica, o sea, si lo vamos a hacer por medio de la plataforma o lo vamos a hacer solo por Zoom. Probablemente sea la segunda opción, lo cual quiere decir que lo que vamos a hacer es hacer una reunión igual que tenemos hoy, pero lo que les voy a pedir ahí sí es que ustedes tengan la cámara y que la hayan probado antes para que la puedan mantener durante toda la clase y que la cámara les tome a ustedes la hoja, sí, sus manos, no es tanto la cara. Si bien empezamos, bárbaro, ahí sí le veo la cara, los nombres, pues, van a tener que poner los nombres con apellido de forma completa, pero después que iniciamos, la idea es que la cámara tome la hoja, ¿sí? Y ahí ustedes resuelven una propuesta que se les manda usualmente por correo o por algún medio, ¿sí? Como PDF, ustedes con esa propuesta resuelven. Tienen un determinado tiempo y después lo que hacen es escanear esa hoja. Hasta el momento lo que se estaba usando, yo sinceramente no lo he probado en mi celular, hay una aplicación que después si vamos a usar esa modalidad, les vamos a mandar para que la descarguen, es gratuita, ¿sí? Que les permite escanear con el celular. Entonces hacen el escaneo y lo mandan. Nosotros revisamos que haya quedado legible y entonces les damos el OK y ustedes ya se pueden retirar, ¿sí? Perdón, ¿decías que la Ahí va, cámara tiene que genial. apuntar al cuaderno? Sí, sí, porque en Claro, no, realidad yo nunca intenté con una laptop eso, pero sí, a veces es conveniente, si tienen celular pueden utilizar entonces las dos cosas, de sí. manera que entonces una cámara tome la hoja y en la otra ven la propuesta. Por eso les digo que si ustedes, ahora falta una semana, 2 semanas, entonces traten de ir viendo si tienen esa posibilidad y cómo lo podemos ir acomodando para que eso se dé. Pienso que esa va a ser la modalidad porque es la que se ha estado usando en facultad. Capaz que podemos utilizar la plataforma, no lo sé. En ese caso, ustedes van a tener un determinado tiempo. En la plataforma lo que se utilizan son otras estrategias que a veces es, ustedes tienen la pregunta directamente en la plataforma, no sé si han trabajado en la plataforma antes, si han resuelto cosas ahí, ¿sí o no? Sí, Mm, sí. Está yo bien, en micro, capaz. porque ahí lo que tienen es que ustedes ingresan un link que aparece, ¿sí? Donde cada uno tiene, o sea, pueden entrar al mismo link, pero les va a quedar asignado ya con nombre, y ahí encuentran un ejercicio. Entonces les puede desplegar, por ejemplo, una pregunta, que puede ser el primer ejercicio. Ustedes con esos datos resuelven y van a tener un lugar donde ingresar esa respuesta, ¿sí? El sistema suele ser más acotado en cuanto a lo que pueden poner y por eso cuando son cosas con ecuaciones preferimos el uso de hoja y papel porque les puede quedar más fácil. Si usamos esa modalidad y hay una forma de que eso igual no sea un problema, entonces llenan la respuesta y avanzan. El problema con eso es que usualmente se pone avance secuenciado, lo cual significa que una vez que avanzan no pueden retroceder. Entonces ahí también puede ser que las preguntas se separen, ¿sí? Entonces un ejercicio tiene 3 preguntas y las 3 se separan, contestan la primera, avanzan y siguen con la segunda, ¿sí? Las diferencias son esas más o menos, que tienen un avance secuenciado y que cuando ustedes presionan enviar, está enviado, que tienen un tiempo que el sistema mide, entonces tienen que enviar antes de ese tiempo. Si bien hay una función que es enviar automático cuando se termina el tiempo, preferimos que lo envíen ustedes para que no haya fallas. Y eso sería todo. Queda asignado con el nombre directamente en el sistema. Cuando lo hacen ustedes, ustedes envían al correo y tienen que identificar correctamente ese correo, pero usualmente nosotros lo revisamos para estar seguros que todo va bien. ¿Tienen problemas con conexión ustedes? Selmar, vi que ingresabas varias veces, ¿no? ¿Tienen problemas con el audio? Si vayan viendo todas esas cosas, si
El sí, Selmar, ¿qué significa? Sí tenés problemas con conexión. O con audio también. Bien. Si hay algo que podamos resolver, o sea, pueden comunicarse conmigo, me escriben en mensaje en el aula para ver si hay algo que pueda hacer. Hablo con Paola y vemos si pueden resolver, si tienen problemas con lo que es la conexión. ¿Tá? Tá, con conexión. Voy a preguntarle a Paola si tiene algo que pueda ofrecer en ese caso. Bien, conectarte al aula, Selmar, si podés. O sea, como para enviarme mensaje después. ¿Tienes usuario en el aula virtual? Bien. Entonces nos comunicamos entonces por el aula a ver si hay algo que pueda hacer con respecto a los problemas de conexión. ¿Tá? De repente les pueden ofrecer algo. Yo no sé si se permite. Yo mañana paso por la UTU a ver, pues tengo que ir a firmar contrato. Y averiguo algo un poquito más sobre eso. Profesora, Sí. un detalle. Por dos cuentas, a la misma cuenta por dos lados en Zoom creo que no se puede. Al menos yo no pude, porque tengo un problema con una máquina, la que manda el Zoom no me descarga los archivos y la otra no anda el Zoom. A la misma cuenta por dos lados creo que no se puede, así que por PC y celular no creo que se pueda. Será, Cuando o sea, estamos he visto tomando... personas que lo hacen, salvo que sea que usan diferentes correos. Ah, por ahí Tienen dos sí. cuentas. Sí. Pueden ir probando eso mientras y se comunican conmigo si tienen inconvenientes que no puedan resolver y vayan pensando en esa modalidad. Voy Bien. a hablar con Daniel para ver si es esa, si ya les vamos colgando en el aula el cómo va a ser. Y espero que todos estén registrados en el aula. ¿Tá? ¿Qué más les iba a decir de esto? Estén atentos al aula porque voy a tratar de irles subiendo más material para que puedan tener más ejercicios. Vean, no dejen para último momento, ¿sí? Porque esto es ejercicio, entonces si se les junta todo a último momento, las dudas van a surgir muy tarde y no las van a poder incorporar bien. Entonces trate de ir viendo y preguntar dudas. Si ustedes quieren, yo puedo venir, o sea, conectarme y fijar reunión en todos los horarios del laboratorio. Entonces me piden y yo hago la reunión aunque sea una persona sola. Y hacemos consulta y vemos todos los ejercicios que quieran. ¿Tá? ¿Sí? Perfecto. Está bárbaro. Muchas gracias. Bien, entonces sí comuníquense y sí atiendan el aula para ver si les puedo ir subiendo alguna otra cosa más. ¿Ah? Bueno, mucha suerte y Bueno, comuníquense, ¿sí? Díganle a los compañeros también porque en realidad está viniendo muy poca gente a las clases. Yo espero que no hayan dejado y que todos los que faltan sea que simplemente no están pudiendo acudir en el horario. ¿Ah? Bueno, nos vemos entonces, que pasen bien. Bueno, hasta bueno. luego, gracias por todo. Chao, gracias. Hasta luego.